Hola, estimados estudiantes de Ética y Sociedad. Debido a los problemas que hemos tenido con Microsoft Teams, el problema de los enlaces, el problema del código para unirse al grupo, he decidido grabarles un video y subirlo a YouTube. Yo les voy a compartir el enlace de YouTube para que puedan accesar a esta segunda tutoría. En esta segunda tutoría nos vamos a enfocar en el capítulo segundo del libro de Álvaro Zamora. Este capítulo se titula De la conciencia moral a la reflexión ética. Es un capítulo muy relevante, sobre todo para la tarea, porque de alguna manera nos ofrece mayores bases para poder enfrentar y responder a las preguntas que contiene esta tarea. No solamente creo con respecto a una de las preguntas que trata sobre los límites y alcances de la conciencia moral, que es algo que explícitamente se aborda en el capítulo número 2, sino también preguntas que tienen que ver con las disciplinas éticas y cómo asocio las disciplinas éticas con diferentes áreas de saber, así como puede darnos ciertas bases para entender lo que es la ética profesional y los códigos de ética. Entonces, voy a proceder a explicarles este capítulo número 2 y voy a enfatizar en algunas ideas que les puede ayudar para tener más claro lo que tienen que hacer en la tarea. Esto significa que voy a detenerme y les voy a decir en qué momento esto que les estoy exponiendo les puede servir para la tarea que ustedes tienen que presentar. Empiezo recordándoles un poco de lo que trataba el capítulo número 1. El capítulo número 1 trataba acerca de el ser humano, de que el ser humano tiene una doble naturaleza. Por un lado, el ser humano tiene una naturaleza biológica, física. Por otro lado, tiene una naturaleza social. El ser humano es tanto natural como social. Y hay que entender cuáles son los límites y las potencialidades que nos ofrecen el ser seres naturales como el ser seres sociales. Es importante entender que, al menos desde el punto de vista de Álvaro Zamora, la moral es un fenómeno principalmente social, no tanto es un fenómeno natural. No es tan natural como, por ejemplo, el habla. No es tan natural como que nosotros caminemos erguidos. Es un asunto más que todo social. Resulta que hay otros autores que consideran que la moral, el fenómeno moral, es un fenómeno natural, que es, por ejemplo, una adaptación evolutiva. Los seres humanos adquirimos ciertas adaptaciones. Una de ellas es la conciencia moral, que nos permite adaptarnos a entornos, sobre todo a entornos sociales. De esta manera, la conciencia moral y el fenómeno moral sería un fenómeno natural, no un fenómeno social. Álvaro Zamora no toma mucho esa posición mucho en consideración y se basa sobre todo en la idea de que la moral es un fenómeno eminentemente social, es una construcción social, surge de la vida en sociedad y no tiene mucho que ver con nuestra condición de seres biológicos, ¿ok? Pero sin duda nuestra condición biológica ofrece ciertos límites y nos establece ciertas potencialidades. Por ejemplo, nuestro material genético no nos determina totalmente, nos
pero sí, digamos, con ello tenemos ciertas predisposiciones. Y estas predisposiciones se van a hacer van a actualizarse muchas veces debido al entorno en el que nosotros crecemos. Ese entorno puede ser el entorno geográfico, natural, pero también puede ser por el entorno social. ¿Ok? Entonces, importante del primer capítulo entender que el ser humano tiene una doble naturaleza y que el fenómeno moral está casi que más del lado de nuestra naturaleza social, más que de nuestra naturaleza biológica. ¿Ok? Pasamos ahora al segundo capítulo, que es el objeto de esta segunda tutoría. Voy a abordar diferentes temas y los voy a abordar de una manera resumida. No voy a profundizar mucho, pero sí voy a intentar aclarar los puntos más relevantes. Esto con el objeto de que ustedes tengan o cuenten con mejores bases para entender de lo que trata este curso y entender también lo que tienen que hacer en este curso, sobre todo la tarea y el examen. ¿Ok? Pues bien, vamos con el primer tema. El primer tema del segundo capítulo es la prescripción moral. Nos va a decir Zamora que a semejanza de la normativa legal, la moral prescribe ciertas formas de comportamiento consideradas valiosas o deseables por la sociedad. Resulta que la moral nos dice qué hacer de la misma manera que las leyes de la República nos dicen qué hacer. Cuando el autor habla de prescripción, debemos entender prescripción como una norma. Existen normas morales, pero también existen normas jurídicas. Y aquí viene lo interesante. No todas las prescripciones morales o las normas morales implican una prescripción o una norma legal. ¿Qué significa esto? Que no todo lo moral es legal, no todo lo moral está consignado en un sistema jurídico, en un sistema de leyes. Por ejemplo, una prescripción moral sería que cuando yo veo a un ancianito con problemas para cruzar la calle, que yo le ayude, que yo tenga el deber de ayudar a ese ancianito a cruzar la calle, ¿ok? Pero no hay ninguna ley que me obligue a ayudar al ancianito a cruzar la calle, ¿ok? Entonces, esto es un ejemplo de que hay cosas que son morales, pero que no están tomadas en cuenta dentro de un ordenamiento jurídico. Si yo no le ayudo a la ancianita o al ancianito a cruzar la calle, no hay una ley que me castigue, ¿ok? Una ley de la República que me castigue. Ahora bien, no todo lo legal también es moral. Esto significa que hay muchas leyes que podrían no ser morales. Muchas leyes, por ejemplo, que uno no está de acuerdo y uno no está de acuerdo porque considera que estas leyes están en contra de mis creencias más arraigadas, que van en contra de mis valores. ¿Ok? Por ejemplo, una persona puede decir que la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo es inmoral, pero es legal. ¿Ok? Pero también podría haber leyes, por ejemplo, que no permitan a las mujeres o a los negros participar de la política. Es una ley, es legal, pero claramente es inmoral. Entonces, es importante entender que hay una distinción entre normas morales y normas jurídicas o normas legales. Pasemos al segundo punto, que es el punto de la conciencia moral. La conciencia moral remite a la idea de que cada persona posee la capacidad para reconocer y valorar los actos humanos como buenos, malos, deseables
indeseables. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad de reconocer qué es bueno y qué es malo. Sin embargo, esta capacidad no es infalible. Nosotros nos podemos equivocar a la hora de hacer un juicio sobre lo que es bueno, lo que es malo. Este reconocimiento racional o intuitivo por parte del individuo y la sociedad de los actos morales, sus alcances e implicaciones, es lo que se llama conciencia moral. Y aquí se toca directamente una de las preguntas de la tarea. Una de las preguntas de la tarea trata sobre los alcances e implicaciones de la conciencia moral. Nosotros tenemos ciertas limitaciones para saber lo que es bueno y lo que es malo. Muchas veces, para saber lo que es bueno y lo que es malo, tenemos que tener conocimiento del contexto, de las circunstancias en las que las personas obran. Y no tenemos ese conocimiento. Muchas veces nosotros, para hacer juicios morales sobre lo bueno, lo malo, sobre lo que es deseable o no, nos guiamos de lo que dice la gente, de lo que dice la sociedad, de lo que dicen, por ejemplo, nuestros padres, nuestros maestros, los sacerdotes, los medios de comunicación. Entonces eso también es una limitación, es decir, que muchas veces nosotros no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Realmente, lo que sabemos es lo que otras personas, otros agentes de socialización dicen que es bueno y que es malo. Lo que pasa es que estos agentes de socialización podrían equivocarse. Nuestros papás podrían estar equivocados. Nuestros maestros, los sacerdotes, los medios de comunicación podrían estar equivocados cuando dicen que algo es bueno y que algo es malo. ¿Ok? La sociedad es una limitante, pero también sin la sociedad no podríamos saber lo que es bueno y lo que es malo. Es una cuestión doble. Nosotros necesitamos referentes que nos guíen por el camino correcto. Y esos referentes son sociales, pero muchos de esos referentes más bien nos guían por el camino incorrecto. Hay otro tipo de limitación con respecto a la conciencia moral y es la siguiente. Nosotros desarrollamos la conciencia moral conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando. La conciencia moral que tiene un adulto no es la misma conciencia moral que tiene un niño de 2 años, un niño de 7 años o 12 años. Entonces, un niño de 12 años, cuando va a hacer un juicio moral, tiene muchas limitaciones, no ha desarrollado todas las capacidades cognitivas adecuadas para hacer juicios morales complejos sobre situaciones complejas. ¿Ok? Un niño de 2 años posiblemente no tenga muy clara la distinción entre lo que es bueno y lo que es malo, al menos a nivel social, al menos a nivel de situaciones muy, muy complejas. ¿Ok? Entonces, nuestra conciencia moral se puede ver limitada por el nivel de desarrollo cognitivo, pero también se puede ver limitada por nuestra sociedad, porque podríamos vivir en una sociedad perversa. Entonces, esa sociedad no nos sirve de guía para saber lo que es bueno y lo que es malo. Vean, algo es importante. Uno de los objetivos que persigue este curso es que ustedes tomen conciencia de que lo bueno y lo malo no se reduce a lo que la sociedad dice que es bueno y que es malo, a lo que la sociedad dice que es justo e injusto. Pero nosotros somos limitados desde el punto de vista de nuestra conciencia. Yo podría decir, ok, yo voy a depender solamente de mi conciencia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero ya vimos que nuestra conciencia es limitada. Nosotros tenemos limitaciones cognitivas. Tenemos sesgos, tenemos estereotipos, tenemos prejuicios que no nos permiten ejercer adecuadamente nuestra conciencia moral.
Entonces, esto que les estoy explicando, quiero que les sirva un poco de guía y de aclaración para la pregunta de la tarea que trata sobre los alcances y límites o las implicaciones de la conciencia moral. Nuestra conciencia moral tiene alcances, pero tiene límites. Tiene alcances y límites que están definidos o que dependen de la sociedad, pero también dependen de nuestra psicología. Pasemos ahora al punto número 3. El punto número 3 del capítulo número 2 habla de que el bien moral puede considerarse un dilema. ¿Qué es un dilema? Un dilema es un problema de no fácil resolución. Cuando se habla de dilemas morales, muchas veces a lo que se está haciendo referencia es a que tengo un problema y no puedo solucionarlo de manera óptima. Aunque lo solucione, siempre se van a desprender consecuencias negativas. No hay una situación de ganar-ganar. Hay situaciones donde tenemos que balancear lo que ganamos con lo que perdemos. Muy bien. Ahora, resulta que es claro que cada cual busca el bien, pero el bien buscado por uno podría resultar en un mal para otro. Pensemos sobre todo en la situación de la pandemia. Digamos que algo bueno para mí es poder salir todos los días a trabajar y ganarme el sustento. Pero el hecho de que yo salga a trabajar podría ser malo para otras personas si yo tengo COVID y yo salgo a trabajar y en mi trabajo lo que hago es expandir el COVID a mis clientes, por ejemplo, a mis colegas. Es bueno para mí porque me estoy ganando los frijoles, pero si tengo COVID puede resultar malo para los demás. ¿Ok? Digamos, algo bueno para mí podría ser ir a comer a un restaurante. Pero ¿qué pasa si tengo COVID? Voy al restaurante y contagio a los que están ahí. Entonces, lo que es bueno para mí en algún momento podría resultar malo para otros. Y es importantísimo dentro del desarrollo de la conciencia moral aprender a discernir y a identificar cuando hay cosas que son buenas para uno, pero podrían hacerle daño al otro. Para Aristóteles, un filósofo griego de la antigüedad, habría dos tipos de bienes. Habría un bien absoluto y un bien relativo. Como bien absoluto, él nos pone como ejemplo recobrar la salud. La salud es buena en sí misma. Y como bien relativo nos pone como ejemplo exponerse a una amputación para recobrar la salud. Obviamente que a uno le corten una pierna no es bueno. Uno sufre, es una pérdida muy grande. Pero con ello podría yo recobrar la salud. Pensemos en las inyecciones. Las inyecciones son dolorosas, por tanto malas, pero tienen un fin ulterior que es bueno. Aquí es importante entonces hacer una distinción entre lo que es bueno en sí mismo y lo que es bueno no en sí mismo, sino como un medio para otra cosa que es buena. Una inyección es buena como un medio para recuperar la salud. En cambio, la salud no es un medio para otra cosa, es un fin en sí mismo, es un bien absoluto. El punto número 4 trata de la ética. Vean que en este capítulo número 2, lo que va a hacer Álvaro Zamora es guiarnos desde la conciencia moral hacia la reflexión ética. Porque dentro de la filosofía hay una distinción muy relevante entre lo que es moral y lo que es ética. ¿Ok? Nos va a decir un autor, un filósofo, Stephen Tullman, que todo el mundo se enfrenta con problemas morales. Mujeres, hombres, jóvenes, adultos,
negros, blancos, religiosos, no religiosos, nos enfrentamos con problemas morales todo el tiempo. Pero no todo el mundo se enfrenta a estos problemas mediante la reflexión ética. ¿Qué significa esto? Significa que muchas personas no resuelven los problemas éticos reflexionando, utilizando la razón. Simplemente aplican lo que le enseñaron desde pequeños. ¿Ok? Digamos, mis papás me enseñaron esto y simplemente lo aplico. En la escuela me enseñaron esto, simplemente lo aplico. En la iglesia me enseñaron esto, simplemente lo aplico, sin una reflexión a profundidad. Y como ya les he dicho, necesitamos una reflexión en profundidad porque esto que nos dijeron los padres, los sacerdotes, los maestros, los medios de comunicación, podría estar equivocado. Entonces, actuar de manera automática no es propio del ideal de un ser humano que asuma seriamente la ética y los comportamientos éticos. La moral básicamente es todo lo que una determinada sociedad, un grupo de personas o lo que cada cual considera que es bueno o malo. Incluye esto los valores, las normas que aceptan. Y la ética es una rama de la filosofía que estudia esas cosas, que estudia lo que dice la sociedad que es bueno y que es malo, que estudia lo que cada cual define como bueno o como malo. En este sentido, la ética se configura o se expresa a través de la reflexión, una reflexión racional que busca explicar la experiencia moral. ¿Ok? Por ejemplo, a un filósofo le interesaría buscar una explicación de por qué nosotros nos indignamos, sentimos repulsión ante ciertas cosas. Digamos, escuchamos que un político se robó millones de colones del erario público y uno siente una repulsión, uno siente indignación. Eso es una experiencia moral. El filósofo estaría interesado en explicar ese fenómeno. También estaría interesado en explicar los valores, definir qué son los valores, clasificar los valores, en el sentido de que no todos los valores son morales. Hay valores de otro tipo, como los valores estéticos. Una obra de arte tiene un valor estético, no tiene un valor moral. También le gustaría establecer si hay valores que son más importantes que otros valores. Pensemos en el valor de la igualdad y pensemos en el valor de la libertad. ¿Cuál de estos dos valores es más importante? Eso es lo que quisiera explicar el filósofo a través de la reflexión ética. También le gustaría explicar las normas morales. ¿Por qué en una sociedad hay ciertas normas morales y en otra sociedad esas normas morales no son morales? ¿Por qué hay tanta variación en cuanto a las normas, en cuanto a las prescripciones morales de sociedad a sociedad? Entonces, la ética trata de eso. La ética no es simplemente llegar y opinar. ¿Ok? Eso se encuentra dentro del marco de la moral. Es reflexionar. La ética es reflexionar y en la tarea, como en los exámenes, lo que les estamos pidiendo a ustedes es que reflexionen. Vayan más allá de lo aprendido, vayan más allá de las opiniones facilonas, más allá de recetas y que piensen por ustedes mismos. Ahora bien, aquí hay un problema. Y es que yo podría decir, ok, por mí mismo yo puedo discernir lo que es bueno y lo que es malo. Yo puedo descubrir qué es justo y qué es injusto. Sí, lo puedo hacer, pero necesito las herramientas adecuadas. Esto es otra de las limitaciones, volviéndonos a una de las preguntas de la tarea. Limitaciones de la conciencia moral. Si yo no tengo las herramientas adecuadas que me permitan pensar adecuadamente, por mí mismo no puedo resolver de la mejor manera los problemas morales que
tengo que enfrentar como individuo o también como la sociedad tiene que enfrentar. Pensemos, por ejemplo, el problema moral de, ok, abrimos la economía o cerramos la economía para salvar vidas por el COVID. Eso es un problema muy serio y necesitamos tener no solamente la información correcta, sino las capacidades a punta suficientemente desarrolladas, cognitivas, para hacer las cosas bien. ¿Ok? Necesitamos herramientas correctas para hacer juicios correctos. Voy a hablarles en este tema de la ética, que es el tema número 4, de diferentes niveles de la ética. Esto también es relevante para la tarea. Voy a decirles que hay diferentes niveles de la ética. Existe la ética descriptiva, la ética normativa, la metaética y la ética aplicada. La ética descriptiva es, por ejemplo, la psicología moral. Un psicólogo moral no está interesado en definir qué es bueno y qué es malo. Lo que está interesado, por ejemplo, es en estudiar el desarrollo de la conciencia moral en los individuos como un fenómeno prácticamente natural, como nosotros desarrollamos nuestros huesos. Pero también estaría interesado en explicar qué es lo que motiva a las personas a actuar de manera moral. Tenemos la ética normativa. La ética normativa es el ámbito propio de la filosofía. La ética normativa en la filosofía se expresa en diferentes teorías. Por ejemplo, el utilitarismo es una teoría ética. El utilitarismo sigue un principio, que es el principio de la mayor utilidad o el mayor bienestar o felicidad para el mayor número de personas. El utilitarismo es una teoría ética, entre otras, porque hay muchas. Existe la deontología, existe la ética de la virtud, existe el derecho natural, que en este punto no vale la pena profundizar. Tenemos la metaética, ¿ok? La metaética, por ejemplo, estudia la naturaleza de los juicios morales. Resulta que nosotros, al menos dentro de la comunidad filosófica, no hay un consenso acerca de lo que es un juicio moral, la naturaleza de un juicio moral. Porque algunos consideran que un juicio moral no es más que la expresión de emociones. Y si no es más que la expresión de emociones, no tiene ninguna validez objetiva. Otros dicen que los juicios morales no son una mera expresión de emociones, hablan de algo objetivo y como tal tienen validez. ¿Ok? De eso trata la metaética, determinar, bueno, cuál es la naturaleza de los juicios morales. ¿Son meramente expresión de emociones o pueden ser objetivos con una validez universal? Esto es, que sean válidos para todos. Y luego tenemos la ética aplicada. La ética aplicada es muy importante porque también esto forma parte de las preguntas para la tarea. Una de las preguntas de la tarea habla de asociar disciplinas éticas con diferentes áreas del saber. Ok, aquí yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Básicamente, lo que ustedes tienen que hacer para esta pregunta es identificar las implicaciones éticas de diferentes disciplinas científicas, como la medicina o la fisiología, como la psicología, como la sociología, como la genética, como la economía, etcétera, etcétera. Todas estas áreas del saber tienen implicaciones éticas, implicaciones implicaciones éticas en la aplicación de los conocimientos, pero también implicaciones en la investigación. Por ejemplo, pensemos en la investigación con genes, investigación genética. Esto tiene implicaciones éticas. La economía, la aplicación de teorías económicas tiene implicaciones éticas. Si utilizo malas teorías económicas, esto tiene repercusiones sociales fuertes y esto es un problema ético.
¿verdad? Pensemos en la medicina. La medicina, el ejercicio de la medicina tiene un montón de implicaciones éticas, ¿verdad? De hecho, todos conocemos que los médicos siguen un código, ¿verdad? El código hipocrático. Entonces, de eso trata esa pregunta, de las implicaciones éticas de diferentes áreas de saber, incluso de la tecnología. La tecnología tiene implicaciones éticas. El uso excesivo de la tecnología nos hace adictos. La tecnología desplaza trabajos, entonces todo eso son implicaciones éticas. Eso es lo que tienen que abordar. El autor de este libro, Ética y Sociedad, Zamora, habla de ética aplicada como casuística, ¿verdad? Es decir, resulta que en filosofía trabajamos grandes teorías como la del utilitarismo, pero a veces esas teorías no logran explicar bien los casos concretos. Entonces se ha desarrollado esta área de la ética que se conoce como ética aplicada, que trata casos concretos para ver cómo se pueden solucionar de manera ética, reconociendo que muchas de las teorías éticas tradicionales no son suficientes. Dentro de la ética aplicada, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la ética profesional. La ética profesional es un ámbito de la ética aplicada. A la ética profesional también se le conoce como deontología. Deontología es una área de la ética que se enfoca en los deberes. Resulta que los deberes pueden ser de muchos tipos. Hay deberes que todos estamos sometidos a esos deberes, independientemente de quiénes seamos, de dónde seamos, etc. Pero hay deberes que son específicos. Por ejemplo, hay deberes de la profesión. El médico tiene ciertos deberes que yo no tengo. Un abogado tiene ciertos deberes que yo no tengo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de ética de la profesión, estamos hablando de una forma de deontología, una forma de establecimiento de cuáles son los deberes que debe tener cada profesional en su campo. ¿Ok? Esto tiene relevancia porque es parte de una de las preguntas de la tarea. El tema de la ética profesional, y dentro de la ética profesional se habla, por ejemplo, de los códigos de ética. Yo como docente estoy sometido a un código de ética que ha establecido el COLIPRO. Los ingenieros están sometidos a un código de ética que ha establecido el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, y así en otras profesiones. Uno podría preguntarse, bueno, los códigos de ética son importantes. ¿Cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites? Voy a empezar por los límites. Uno de los problemas de los códigos de ética es que no motivan. Vean que es muy importante para el comportamiento moral la motivación, que uno esté motivado a hacer lo correcto. Y los códigos de ética a nivel profesional no necesariamente motivan, porque es una serie de deberes y punto, ¿ok? Por otro lado, dentro de sus alcances es que establecen las reglas del juego para toda una profesión, para que, por ejemplo, no haya competencia desleal dentro de una misma profesión. Entonces, eso es importantísimo. Los códigos de ética entonces tienen debilidades, pero tienen fortalezas. Pasamos al punto número 5. El punto número 5 habla de la axiología. La axiología es un término que viene de la palabra griega axios, que significa valor. La axiología es un área de la ética que busca definir los valores, determinar su naturaleza, sus características, clasificarlos y jerarquizarlos. Los valores, por ejemplo, vienen en pares. Hay un valor positivo y un valor negativo. Existe el bien, pero también existe el mal. Yo puedo clasificar los valores. Hay valores morales, como la solidaridad, la justicia, y hay valores que no son morales, como la belleza, que es un valor estético. Y busca jerarquizarlos. Volvemos con lo que yo les había mencionado anteriormente.
los, la igualdad y la libertad son valores. Si ustedes los ponen en una jerarquía, ¿cuál debería ir encima del otro? Por ejemplo, un liberal diría que la libertad está por encima de la igualdad. Un socialista diría lo contrario, que la igualdad debe estar por encima de la libertad. Después, en el punto número 6, se habla de la deontología. Ya la deontología hemos hablado, trata de los deberes. Es un área de la ética que busca definir los deberes, sus alcances y limitaciones aplicables a todos los individuos o a un subconjunto de ellos, en virtud de su profesión, por ejemplo. Hay deberes que aplican para todos, repito, y hay deberes que solamente se aplican para un grupo de personas. Por ejemplo, los profesionales en un área específica. O por ejemplo, dentro de una empresa, podría haber un código de ética, un código deontológico que aplique a todo mundo, sea desde el jefe hasta la señora de limpieza. Otra cosa que también es importante es diferenciar entre lo que son las éticas teleológicas y las éticas deontológicas. Las éticas teleológicas viene de la palabra teología, teleología. La teleología viene de la palabra telos, que es un término griego que significa fin o finalidad. Estas éticas consideran que una acción es buena en la medida en que sirva para alcanzar un fin bueno. Digamos que yo defina que la finalidad del ser humano es alcanzar la felicidad. Entonces, una ética teleológica nos diría, bueno, ¿cómo podría yo alcanzar esa felicidad? ¿Cuáles son los medios adecuados para alcanzar esa felicidad? Por otro lado, tenemos las éticas deontológicas. Repito, las que encontramos en los códigos de ética son éticas deontológicas o están montadas en éticas deontológicas, que son éticas de los deberes. No está tan interesada la ética deontológica en determinar si cumplir con el deber lleva a algo bueno, a una retribución. No, lo que intenta es establecer, bueno, cuáles son las cosas a las cuales usted tiene que estar sometido, ¿ok? En virtud de que usted es un agente moral. ¿Cuáles son los deberes que usted tiene que seguir? Y los deberes que usted tiene que seguir son valiosos en sí mismos. No es porque lo hacen a usted una buena persona. Es porque son buenos en sí mismos y usted tiene que someterse a esos deberes. ¿Ok? Esa es básicamente la diferencia entre una ética teleológica y de una ética deontológica. La ética teleológica considera las cosas en virtud de, o las acciones en virtud del fin que persiguen. Mientras que la ética deontológica no es una ética que esté enfocada en los fines, sino es una ética que está enfocada en el deber, en que usted cumpla con el deber independientemente de si cumpliendo con el deber alcanza la felicidad, alcanza alguna retribución, reconocimiento social. Claramente, una ética deontológica es más exigente que una ética teleológica. Y por último, se habla en este capítulo de la regla de oro y el imperativo kantiano, que es el punto número 8. ¿Cuál es la regla de oro? Posiblemente todos ustedes estén familiarizados con la regla de oro. ¿Qué es lo que dice? Trata al prójimo como deseas que te traten a ti. Un principio para orientar mi conducta es este. Trato a los demás como quiero que me traten a mí. Ahora, es un principio muy interesante, casi que se encuentra en todas las religiones, en la mayor parte de las culturas, pero tiene sus limitaciones. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo me deseo el mal? ¿Ok? Eso significa que también tengo que desearle el mal a los demás. Una forma más específica de un principio ético es el imperativo kantiano, que dice que tenemos que obrar de tal modo que usemos la humanidad
siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como un medio. ¿Ok? Significa que cuando yo trato a una persona, siempre tengo que tratarla como un fin en sí mismo y no solamente como un medio. Pero este principio es más, dice que yo puedo tratar a las personas como medio siempre y cuando las esté tratando al mismo tiempo como fin. Ustedes podrían preguntarse, ¿esto no es una contradicción? No necesariamente. Por ejemplo, un patrono siempre va a tratar al trabajador como un medio, pero también lo puede tratar como un fin al mismo tiempo. Por ejemplo, si lo respeta, si respeta su hora de almuerzo, si le paga lo justo, si le reconoce vacaciones, si le reconoce todos sus derechos. El patrono siempre lo está tratando como un medio, pero al mismo tiempo como un fin. Por ejemplo, digamos, una pareja sentimental, ¿ok? Yo la puedo tratar como medio y también la puedo tratar como fin al mismo tiempo, ¿ok? Pensemos en las relaciones sexuales. Uno entra en las relaciones sexuales por beneficiarse, por el placer y la satisfacción que va a obtener. Pero en esa satisfacción uno podría estar tratando a las personas como un medio, ¿ok? Como un medio para alcanzar esa satisfacción. ¿Cómo hago para tratar a esa persona también como un fin? Tratarla con respeto. Aceptar solamente aquellas prácticas que hemos consentido, ¿ok? Si yo solamente hago con esa persona aquello que esa persona consiente, yo a esa persona la estoy tratando como un fin en sí misma, aunque también la estoy tratando como un medio porque estoy obteniendo placer de la relación que estoy teniendo con ella. Muy bien, esto sería todo con respecto a el capítulo número 2. Volvamos al inicio. Hablé un poquito del capítulo número 1. Es importante el capítulo número 1 entender que de lo que se trata ahí es de ofrecernos una óptica sobre lo que es el ser humano como tal. El ser humano tiene una doble naturaleza. Es un ser social, pero también es un ser biológico, una entidad física. ¿Ok? Ahora, lo que nos va a decir el autor es que el fenómeno moral es sobre todo parte de nuestra naturaleza social, más que de nuestra naturaleza biológica física. ¿Ok? En el capítulo número 2, este que les acabo de explicar, trata de la conciencia moral a la reflexión ética. Nos trata de conducir de ideas muy básicas acerca de lo que es la moral a ideas más complejas que se desprenden del área de la filosofía que entendemos o conocemos como ética, que supone una reflexión racional sobre lo que cada sociedad y cada individuo establece como moral, como bueno, como malo, como valioso, como deseable, como indeseable. ¿Ok? Dos cositas más. Yo esto lo digamos, redundado mucho en esto y es en la forma en que ustedes deben responder a las preguntas en la tarea, pero esto también vale para el examen. Por ejemplo, ustedes tienen que diferenciar entre lo que es una idea y de lo que es un argumento. Muchos de los ítems de la tarea es identificar ciertas ideas y digamos, tomar posición ante esas ideas. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Si estoy de acuerdo o no, tengo que desarrollar un argumento a favor o en contra. Y para ello se nos pide que busquemos bibliografía más allá del libro de Zamora que nos ayude a darle más fuerza a nuestros argumentos. Las citas que puedo utilizar en el ensayo, que puedo utilizar en la pregunta anterior al ensayo, tienen la función de darle más fuerza a nuestros comentarios y a nuestros argumentos. Recuerden que en la primera pregunta, ustedes tienen que desarrollar comentarios de media página. Esto significa puede ser media página, son dos
párrafos o un párrafo muy grande, ¿ok? Pero también tienen que mencionar la idea sobre la cual están desarrollando el comentario. En el caso del ensayo, sí, el ensayo es un poco complejo de entender y de realizar, porque a ustedes se les dice, elijan una cita y a partir de esa cita ustedes tienen que establecer 5 implicaciones de esa cita y desarrollar argumentos. Lo mejor que pueden hacer es, ok, determinar o detectar cuál es el tema del que habla esa cita y buscar en internet, en fuentes confiables, más información sobre ese tema, ¿ok? Y de esta manera pueden sacar más implicaciones de ese tema y entre más implicaciones tengan, entonces pueden desarrollar los argumentos sobre esas implicaciones éticas, ¿ok? Recuerden, a nosotros no nos interesa tanto sus opiniones como tales, sino cómo las formulen, cómo las presenten y que también las apoyen con buenos argumentos. Esto también ustedes lo van a tener que aplicar a los exámenes. En los exámenes se les va a seguir preguntando, desarrollen argumentos sobre cierto tema, ¿ok? Y entonces igual tienen que ser capaces de diferenciar lo que es una idea y lo que es un argumento. Identificar ideas, por ejemplo, en un texto y tomar una posición acerca de esas ideas y desarrollar un argumento a favor o en contra. Ese argumento va a valer más o menos dependiendo de qué tan bien respaldado está. Para eso son las citas, para respaldar. ¿Ok? Muy bien. Para finalizar, quiero mencionarles algo. Yo entiendo que para ustedes las tutorías presenciales o las tutorías virtuales sean muy importantes, pero chicos y chicas, yo les recomiendo que utilicen el foro de dudas para cualquier cosa, sobre todo para preguntas específicas. No sé qué, si no pueden entrar a la tutoría, no se queden con eso, o sea, no puedo entrar a la tutoría. Vayan al foro de dudas y hagan las preguntas específicas correspondientes. Para eso son los foros, para que ustedes pregunten, ok, sobre este ítem, profesor, no entiendo muy bien lo que hay que responder. ¿Ok? No se esperen a las tutorías. ¿Ok? Aprovechen más los foros. ¿Está bien? Bueno, con esto quedamos. Nos estamos viendo. Saludos.